videoconferencias para estar en contacto y un poco mejor la guía, un poco las preguntas también que tengamos y seguir avanzando, ¿no? en estos temas. Bueno, quiero darles a todos los que están, por favor tengan la gentileza de apagar los micrófonos y los que deseen participar, pues que lo habiliten, ¿sí? Quiero darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Luis Yela y yo les estoy acompañando en este curso junto con Marcelito Velázquez, ¿no? Y pues bueno, quiero un poco en esta videoconferencia aprovechar al máximo indicándoles, ¿no? Directrices generales, sí, directrices generales del material que vamos a revisar y que se les ha presentado. Como primera parte, quiero indicarles que el objetivo de este módulo, es en realidad tratar de nosotros determinar o de incorporar, ¿no es cierto?, el marco conceptual legal y normativo de lo que tiene la auditoría, ¿sí? Son 30 minutitos, ¿no, amigos, que tenemos? Voy a compartirles para seguir mirando esto. Ya. Entonces, miren, el objetivo de esta sesión, ¿sí? Este es un documento que ustedes lo tienen, va a ser un poco dar a conocimiento, sí, que nosotros nos empapemos del marco legal y normativo, ¿de acuerdo?, que utilizamos para hacer auditoría en la Contraloría como auditores gubernamentales, ¿sí? Y además, nosotros ubicar la parte de riesgos en los componentes del sistema de control. Ustedes saben que el sistema de control, ¿sí?, el sistema de control que rige al Estado está incorporado en las normas de control interno. Entonces, lo que un poco vamos aquí a guiar, y el material está encaminado para nosotros conocer los componentes generales, ¿de acuerdo? Sí. Un segundo objetivo que tenemos acá en esta sesión y que hay que ir cubriéndolo es el marco normativo de la planificación, ¿sí? Esta planificación que estoy aquí resaltando, ¿sí?, está descrita como parte, ¿sí?, como parte de las actividades que tiene que hacer un auditor gubernamental y está incorporada en las normas de auditoría gubernamental. ¿Sí? Un tercer componente, ¿sí?, un tercer componente es, ¿no es cierto?, la parte de riesgos, ¿sí? Entonces, estos tres temitas quiero que le tengan, por favor, en mente cuando revisen el material, ¿sí? Tratar de enfocarnos en lo que es el riesgo, ubicar en qué parte de la normativa me da el sustento legal para yo aplicar el riesgo, ¿sí? Este riesgo, como les manifiesto, está incorporado. Disculpe, Luis, ¿usted puede ponerle en silencio el resto de personas, como usted está liderando el grupo, para que les ponga en silencio, para que no tengamos interrupción del sonido? Perdón, muchas gracias. Sí, ya les manifesté, ¿no? Pero no me hacen caso. Por favor, amigos, no sé quién está abierto el micrófono, estamos con mucha bulla por detrás. A ver, déjenme mirar. A ver, tenemos por aquí todo micrófono. Creo que ya apagaron. Todo está apagado. Ya, me parece que ya está todo apagado, ¿no? Por favor, amigos, los que sigan ingresando, apaguen sus micrófonos. Y la bienvenida que sigan, por favor, incorporándose al grupo. Eco. Ya. Gracias. Como les manifestaba, lo que perseguimos es darle una estructura lógica, ¿no?, al material.
Siguen abierto el micrófono por ahí. La parte de riesgos, ¿sí? La parte de riesgos, por favor, tengan en su mente ubicarla dentro del componente, dentro de uno de los componentes de control interno. Ustedes saben que la norma de control interno, sí, está basada en la norma internacional COSO. Por lo tanto, la norma de control interno de la Contraloría también tiene los 5 componentes de esta norma internacional, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en mente, por favor, ¿sí? Entonces, un poco en este documento vamos a analizar lo que es el tema del marco conceptual, ¿sí? Que por favor lo analicen, ¿sí? Aquí se explica un poco que la auditoría basada en riesgos es un deber del auditor, ¿sí? Es un deber del auditor. Lo que les manifestaba, miren, los 5 componentes que tenemos de COSO, ¿sí? Como yo les indico, la norma de control interno, ¿sí? Está basada en el modelo COSO. Y este modelo COSO tiene 5 componentes, como son ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación y seguimiento. Estos componentes, lo que es cómo están organizadas las actividades, ¿de acuerdo? Así se las organiza las actividades organizacionales. Ahora miren, les voy a hacer notar una cosa. Yo tengo aquí los 5 componentes y aquí tengo las normas de control interno. Miren. Sí, normas de control interno de la Contraloría, ¿de acuerdo? Este es el documento que nosotros utilizamos para la evaluación del control interno. Y les hago caer en cuenta que este tiene la estructura, mire, tienen por medio de códigos. Miren aquí, el 200 se llama ambiente de control. Y los 2 últimos caracteres, estos de acá, ¿sí? Constituyen un campo adicional que ya me especifica la norma. ¿De acuerdo? Arranca desde la norma 100. En la norma 100 están consolidadas todas las definiciones básicas de control interno. Aquí se define. Y los componentes arrancan desde la 200. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos 100, lo que es definiciones. Miren, en la 200 es el primer componente. Se llama ambiente de control. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que justo es los 5 componentes que estamos mencionando acá de COSO. Miren, ambiente de control. ¿De acuerdo? Coincide con los de COSO. Luego, ¿cuál será? El 300. ¿Cuál será? El 300 va a ser la evaluación de riesgos. Miren, en esta evaluación de riesgos, aquí nos permite, esta normativa legal nos permite aplicar la evaluación de riesgos, que coincide con este tema de evaluación de riesgos, ¿sí? Que hablamos del modelo COSO. Lo propio es con actividades de control, va a coincidir con la norma 400. Miren, 400. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así también, la 500 va a ser sistemas de información. A sistemas de información hace referencia aquí a todas las actividades manuales e informáticas, ¿no? No necesariamente es sistemas computarizados. Avancemos. Por acá tenemos la... Quiero que por favor le miren. Si pueden seguirme ustedes en sus computadoras. Ubíquenle, por favor. La 500 y la 600. Miren. Información y comunicación, ¿sí? Aquí nos habla todas las... ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O cuál es el camino que tenemos que seguir para socializar la información dentro de la organización. Y finalmente nosotros trabajamos con la 600, que es la parte de monitoreo.
Sí. Se llama seguimiento continuo en las operaciones, se llama seguimiento, ¿sí? Todo lo que es la parte de monitoreo, supervisión, se analiza en este componente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el trabajo, ¿no es cierto?, está en analizar estas normas y sobre todo centrarse en el tema de evaluación de riesgos. De acuerdo, que ustedes se ubiquen en este documento. Es un documento en donde les dan a ustedes todas las actividades que deben cumplirse dentro de una organización para una determinada área específica. Adicionalmente, miren, nosotros como auditores gubernamentales, ¿sí?, para hacer auditoría gubernamental, aplicamos lo que se llama las normas de auditoría gubernamental. Esta norma está sustentada en el Acuerdo 19, que lo tengo también aquí, ¿de acuerdo? De la Constitución, normas de control, miren, ¿sí? Estamos por acá. Normas de auditoría. Miren, este es un acuerdo el cual nosotros debemos dar cumplimiento. Es decir, todas las actividades que hacemos nosotros como auditores están enmarcadas al cumplimiento de esta norma. Es decir, nosotros no hacemos las cosas porque se nos ocurre. Nosotros debemos cumplir esta normativa. Y asimismo son tres grandes componentes de esto, ¿no? Habla sobre las normas relacionadas con el auditor gubernamental, es decir, nosotros como profesionales necesitamos cumplir estos requisitos de auditoría, ¿no? ¿Sí? Estamos obligados a cumplir, así como los funcionarios públicos están obligados a exigir su cumplimiento por parte del auditor. Asimismo, miren, las normas relacionadas con la planificación de la auditoría es el segundo gran componente en el cual nosotros en nuestro accionar administrativo cumplimos todo esto. Es la planificación preliminar, la planificación específica. En este módulo vamos a ver solo el tema de la planificación preliminar, ¿no es cierto? ¿Sí? En donde se verá ahí la evaluación en donde veremos evaluación de riesgos. Y el tercer componente, ¿sí?, vamos a ver que es la ejecución de la auditoría y finalmente el informe de auditoría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas estas fases de la auditoría, ¿sí?, ustedes pienso que se han de haber tenido experiencias en auditorías gubernamentales. Sí, todos los pasos que hacemos como auditores están enmarcados en esta normatividad, ¿de acuerdo? En esta normatividad. Esta es la normatividad general que debemos cumplir. Sí, por favor, la idea es que por favor asimismo se centren en el tema de planificación. Por favor, de este documento, céntrense en el tema de planificación, porque ahí es donde nosotros vamos a aplicar y nos manda esta normativa a aplicar el tema de el análisis de riesgo. Miren, específicamente es en el PH 6, evaluación del riesgo, miren. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, llévenle en el estudio y el análisis. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Otra directriz importante es, bueno, en las presentaciones está un poco más resumido el tema, ¿sí? Y vamos directamente a los foros para pasar un poquito a las preguntas para aprovechar los 30 minutitos, ¿sí? Ya miren acá. En el foro, ¿sí? En el foro que estamos elaborando, que ya un poco ya lo vi, lo estuve analizando, lo que se pide es, por favor, en el primer foro, dice la importancia que tienen los componentes del sistema de control interno bajo el enfoque COSO. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes mírenle en forma sistémica, ¿sí?, en forma sistémica,
cómo se relacionan los componentes. Observen que el ambiente de control es la base para la construcción de los demás componentes. ¿De acuerdo? Por ahí está el análisis. Y dentro del ambiente de control, nosotros hemos elegido estos tres elementos. Dentro del ambiente de control, ustedes van a ver que hay más elementos, ¿no? Como por ejemplo, la norma sugiere, la COSO, ¿no? Sugiere que hagan la planificación, que la planificación institucional, organizacional, la misión, la visión, ¿sí? Todos esos temitas se desarrollan en ambiente de control. Adicionalmente, nosotros hemos puesto para este foro analizar estos tres elementos, ¿sí? ¿Qué importancia tienen la idoneidad del personal, enfoque a procesos y seguridad tecnológica, parte del ambiente de control? ¿Cómo influye para la construcción de todo un modelo COSO? Como les mencionaba, el construir el modelo COSO básicamente es hablar de la norma de control interno de la Contraloría. ¿De acuerdo? Eso sería en este primer foro, ¿sí? Esto es en esencia lo que se trata de analizar. Para esto lo que tendrían un poco es mirarle en forma sistémica al COSO los componentes y tratar de verle la importancia desde estos tres puntos de vista para poder construir toda la estructura de control interno. Y en el foro 2, lo que estamos nosotros solicitando, ¿no es cierto?, es un poco el análisis, la aplicación de su criterio, de su visión. Sí. Al señalar o identificar, dice, como ustedes ven, en la guía no se analiza nada de lo que es COSO. Entonces aquí un poquito se les invita a un poco a los que ya conocen, excelente, ¿no? Sí, los que ya conocen. Y los que no, un poquito se les invita a que se introduzcan en esta norma internacional. Como les vuelvo y les repito, y que el COSO es la base de la norma de control interno. Investigar el significado, ¿sí? El significado de estas son las siglas, ¿no? Sí, las siglas tienen un significado. Por favor, mírelo, analícelo y por favor pónganos aquí su significado, su punto de vista. Bajo este enfoque COSO, ¿no es cierto? El enfoque, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo vamos a encontrar el enfoque? El enfoque se da por los objetivos que tiene el modelo. Sí, por favor identifiquen cuáles son los objetivos del modelo COSO. Un poco les oriento, más o menos van a ser buscar la legalidad de las transacciones, buscar la razonabilidad de los estados financieros, salvaguardar los recursos de la organización. Un poco allá va enrutado, allá se enfoca el COSO, ¿no? Dice, ¿cuál es el componente que tiene relación con la evaluación de riesgos? ¿Sí? Entonces yo ya les había indicado, ¿no? Les había indicado, la evaluación de riesgos está en el componente número 2, ¿no es cierto? Entonces, por favor, identifíquenla en ese componente, estudien lo que dice el COSO y emítanos un poco su criterio al respecto. Y una tercera preguntita. Por favor, los micrófonos, amigos. Identifique los códigos de las normas de control interno relacionadas con la evaluación de riesgos. Identifique los códigos de las normas de control interno, ¿de acuerdo? Entonces aquí los códigos de las normas de control interno yo ya les expliqué, ¿no? Son los tres dígitos que nos van diciendo desde la 200, ambiente de control, 300, ¿no es cierto? 400, 500, 600. ¿Cuál de ellos, sí, se relaciona con la evaluación de riesgos en el sector público, es decir, en la norma de control interno? Entonces dice, realice un estudio y presente una descripción esencial que usted considere para cada uno. Cite fuentes bibliográficas y mejores prácticas que usted conozca o que usted haya experimentado. En este sentido, lo que queremos es un poco que se adentre al tema de riesgo, ¿sí? Que si usted le ve desde un ámbito, si ustedes le ven desde un ámbito un poco más holístico, más integral, esta valoración, identificación y respuesta al riesgo se puede aplicar a cualquier evento, ¿de acuerdo? En este caso lo estamos aplicando para temas de auditoría, ¿sí? Específicamente de auditoría gubernamental, pero visto como una herramienta administrativa, académica, se puede aplicar a
a cualquier tipo de análisis, ¿no es cierto? Donde esté presente un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la temática, ¿no? Y finalmente en el taller lo que se persigue, veamos el taller. En el taller que tenemos nosotros, en el taller para esta sesión, ¿de acuerdo? Tenemos el objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice en resumen este parrafito? ¿Qué nos dice en resumen este párrafo? Que de los 5 componentes que tenemos, que ya hemos conversado, los 5 componentes que tenemos de la norma de control interno, sí, los 5 componentes de la norma de control interno, arrancando desde la 200, ¿no es cierto? 200 ambiente de control, 300 evaluación de riesgos, 400 ambiente de control, 500 información y comunicación, y la 600, que es la de monitoreo, son 5 componentes. Dice, respecto a los 5 componentes del sistema de control interno, identifique, ¿no es cierto? Identifique en su organización, ¿sí? Identifique en su organización y prepare una lista de verificación con 5 preguntas para cada componente. Es decir, yo en mi organización, en mi unidad, en mi área de trabajo, ¿de acuerdo? Identifíquele usted actividades en relación a los 5 componentes. De esos 5 componentes y de esas actividades que se ha identificado, realizamos 5 preguntas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, serían 5 componentes y 5 preguntas serían 25 preguntas que tendríamos que hacer. ¿Cuál es el objetivo con estas preguntas? Lo que perseguimos es evaluar, ¿no? Evaluar. Por favor, por ahí está abierto un micrófono, por favor. Se escucha. Buenas tardes. Perdón. A ver, permítanme finalizar solo la segunda instrucción y ya acabamos tenemos unos 10 minutitos para alguna pregunta de los talleres. Gracias. La segunda instrucción, sí, la segunda instrucción dice, a manera de conclusión para cada componente, seleccione una pregunta dentro del cuestionario a fin de fundamentar su funcionamiento con enfoque a mitigar riesgos que afectan al cumplimiento de los objetivos. Bueno, entonces, de las 5 preguntas que usted va a hacer para cada componente, para una de ellas, por favor, justifique por qué la implementación de esa actividad va a mitigar los riesgos, va a reducir los riesgos, ¿de acuerdo? Desde el conocimiento que tenemos, ¿de acuerdo? Porque en la siguiente sesión ya veremos cómo hacer la identificación, valoración y respuesta al riesgo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, mis queridos amigos. Si tienen alguna preguntita, por favor. Con respecto a la... buenas tardes. Sí, buenas tardes. Alexander Sabana le saluda. Una consulta. Con respecto al numeral 1 de las instrucciones, primero se identifican 5 aspectos esenciales de mi ambiente laboral. Exactamente. Por ejemplo, ¿tú dónde trabajas? SRI. Ya, pero ¿en qué unidad? Auditoría tributaria. Ya, entonces de pronto puedes elegir a tu unidad auditoría tributaria o de pronto alguna otra unidad. Sí, yo te sugeriría auditoría tributaria mismo. Entonces, dentro de auditoría tributaria, por favor, identifica los 5 componentes de COSO, ¿no es cierto? Como les he manifestado. Arrancamos con ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades me refiero, ¿no? Las actividades de control. Estamos hablando de los sistemas de información y comunicación y finalmente el monitoreo. Actividades respecto a esos 5 componentes, por favor. ¿Sí? Correcto. 5 actividades y 5 preguntas. Las 5 preguntas van encaminadas a la existencia o no de estas actividades en la unidad. ¿De acuerdo? Correcto, muchas gracias. Ya, mi estimado.
¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos? Estamos a punto de que se cierre la sesión. Buenas tardes, soy Cristina Guzmán. Tengo una inquietud respecto a una información que publicó Marcelo. Bueno, Ya. dice que planifiquen su tiempo para presentarse a la evaluación 1. ¿Cuándo es la evaluación 1? Bueno, nos está dando algunas recomendaciones respecto que tenemos que obviamente revisar el marco normativo, todo lo que usted nos ha explicado. Pero, ¿cuándo es la evaluación Ya. 1? ¿Eso es para el 14? La evaluación 1. Ya, verás, Ajá. realmente nosotros nos regimos a lo que está en la plataforma, ¿no? Y en la plataforma, en realidad, para esta sesión no tenemos en realidad prevista ni diseñada ninguna evaluación, ¿no? En todo caso, yo pienso que se está refiriendo a la tema de la evaluación final, ¿sí? En la evaluación final, nosotros, a ver, perdón. Descargar, sesión 2. Sí, para sesión 1 no tenemos. Para la sesión 2 sí tenemos evaluación. Sí, Ah, ya, perfecto. sí. Tenemos la evaluación sesión 2, tenemos acá, abajo. Sí, pero para la sesión 1 no tenemos. Sí, seguramente él está hablando para la sesión 2. Vaya, muchas gracias. Ya, Cristina, con todo gusto. Buenas tardes, disculpe, mi nombre es Paulina Toca. Disculpe, Ya, Pauli. una consulta. ¿Sabe que de lo que tenemos entendido, el curso inició el día 4 de mayo? Existen las disposiciones sobre respecto al foro y todo, algo que me confunde, no sé si las demás personas se confundieron, que sí indicaba que podemos hacerlo hasta el 10. Sin embargo, te decía, está habilitado únicamente, por ejemplo, el primer foro había sido hasta el 4, el segundo era hasta el día de ayer. Y bueno, entiendo, nosotros estamos haciendo o vamos a realizar esa actividad fuera de la jornada laboral porque estamos trabajando normalmente. Y sí se nos complica un poco, sobre todo a los que no tenemos el perfil como auditores, para la lectura, para el análisis. Y tal vez es muy buena las explicaciones que nos has dado en este momento, pero ya enviamos por lo que te decía, en lo que mayormente entendimos. No sé si se va a tener un poquito de paciencia, flexibilidad. como te indico, porque no sé si se analizaron los perfiles para el curso, pero realmente esto de que tú nos estás indicando para muchas personas puede ser, bueno, no sé, ¿no? Pero para algunos sí puede ser nuevo, entonces sí se nos va a complicar un poquito el analizar y el entender. Y sobre todo, como te digo, los foros, las fechas, a mí sí me confundieron porque decía que estaban cerrados el uno para el día lunes y el otro estaba cerrado hasta ayer, el día martes. Por favor. Ya, a ver, revisemos un poco el tema de las fechas. A ver, en la sesión 1 dice, tenemos del 4 al 10 de mayo, ¿sí? Entonces, hasta el 10 de mayo tendríamos la sesión número 1. La sesión número 2 arranca el 10, del 10 al 12, ¿sí? Entonces, ustedes hasta el 10 de mayo tendrían del 4 al 10 de mayo tendrían la posibilidad de completar estos talleres y estos 2 foros, ¿no? Un taller y 2 foros, ¿sí? Ese sería un poco el tema. ¿Necesitarían más espacio a más del 10 de mayo, digo yo? Estábamos hablando de 10 de mayo. Estamos hablando de domingo, ¿no? No, perdón. Lo que pasa es que en el momento que tú te abres en actividad te sale, claro que te sale que puedes efectuar hasta el día 10 o 9, algo así, pero te sale arriba que el foro estaba habilitado o algo así hasta supongamos el del día lunes creo que estaba habilitado hasta las 14 horas. El de ayer te decía que solo estaba habilitado hasta el día de ayer hasta las 23:59. Entonces, a pesar de que de forma general te dice hasta el 8, un poco eso nos confunde y, bueno, las personas que estábamos haciendo nos apresuró en hacer el análisis y enviar porque te dice esa especificación. Entonces, no sé si eso tiene algo que ver o no, pero sí te dice, estará habilitado hasta tal fecha. Ya. En todo caso, bien que me haces caer en cuenta, yo ya coordino con el administrador de plataforma y ajustamos ese detalle, pero hasta el 10 de mayo va a estar eso, ¿sí? Yo te aseguro eso. Muchas gracias. Ya. Bueno, amigos, se nos está acabando el tiempo. En todo caso, ha sido un gustazo
Sí, un gustazo haberles conocido y que me hayan conocido. Y pues si tienen alguna pregunta, pues vamos resolviéndonos y hasta que se acabe la conexión, ¿de acuerdo? Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, en todo caso, yo les agradezco su presencia, les agradezco su tiempo y pues les deseo que el mejor de los ánimos, una muy buena energía y pues ya saben, cualquier inquietud que tengan, por favor, con toda confianza me escriben al WhatsApp o me escriben por la plataforma que estamos nosotros para un poco ayudarles y un poco ayudarles a que salgan adelante en este tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ya, amigos, en todo caso ha sido un gusto y pues a la siguiente sesión Muchas estaremos gracias. igual por aquí. Gracias, amigos. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta luego y una buena tarde, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gusto en Hasta conocerles. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, amigos. Un gusto.